Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom a todos, buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio de las Sagradas Escrituras, al estudio del libro de los Hechos. Hoy estudiaremos el capítulo 12 de este libro y bueno, veremos
qué tiene el Señor para enseñarnos en este capítulo. La escritura es llena de riquezas inescrutables y cada pasaje de ella encierra grandes cosas que podemos conocer de nuestro Dios. Así que los invito a que siempre estén dispuestos, a que siempre estén prestos para oír la voz del Señor, para escuchar su palabra. Y bueno, es un privilegio el tenerlos aquí siempre. Gracias por conectarse, por compartir con nosotros de estos estudios que día a día traemos a ustedes con mucho amor para gloria y honra de nuestro Rey. Hoy les damos la bienvenida a los que se conectan. No olviden compartir, suscribirse, dejar su like ahí, comentar. Y bueno, que sea el Señor acompañándonos en este día, en este estudio, en el estudio de su palabra. Vamos a orar y a dar gracias al Señor y bueno, y a iniciar el estudio de la noche de hoy. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio que nos permites tener, Señor, porque nos das vida para alabarte, para honrarte, para conocerte, Señor. Bendícenos en esta noche, Padre, con tu palabra, Señor, que se haya instruyéndonos, Padre, que podamos aprender acerca de tus caminos y entender tus maravillas, Señor, que sea tu misericordia siempre, Padre, la que nos guíe, la que nos sustente, Padre. Hoy te agradecemos, Padre eterno, en esta noche, Señor, y bendecimos tu nombre, pidiéndote que en tu infinita bondad y misericordia, Señor, nos des la sabiduría, el entendimiento para comprender tu palabra, Señor, que ella pueda alumbrar nuestros ojos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, que hallemos en ella el consuelo, la fortaleza, Señor, que necesitamos para continuar, Rey. Y si es necesario también que en ella haya exhortación, Señor, y reargudir tuyo para que seamos perfeccionados cada día, Señor, más conforme a tu voluntad. Yo te agradezco en esta noche por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar entonces el capítulo 12 del libro de los Hechos, así que les pido que me acompañen ahí. Y vamos a seguir aquí con la historia de los apóstoles, ¿no? Este libro de Hechos encierra todas esas obras que hicieron los apóstoles luego de que Yeshua resucita, se les presenta y se va. Pues dice aquí que ellos continuaron haciendo la obra por la cual fueron llamados a seguir al Señor. Así que vamos a continuar aquí con el capítulo 12, que tiene como título Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, hay que recordar un poquito aquí el contexto, ¿no? Los judíos, hablando acerca de los líderes en Jerusalén, seguían persiguiendo a los apóstoles, ¿no? A los que profesaban la fe y el conocimiento del Mesías, de Yeshua. Entonces, ellos seguían haciendo lo que, pues, Pablo, digamos que dejó de hacer, ¿no? Pablo dejó de hacer lo que era de perseguir a los creyentes en Yeshua, pero los judíos seguían igual acechándoles, mirando a ver cómo los callaban, ¿no? Cómo hacían que ese movimiento de alguna u otra manera fracasara y pudieran ellos seguir pues como venían, ¿no? Porque el hecho de que Yeshua haya aparecido en la historia hizo un revuelco total en todas las creencias y costumbres judías, en las tradiciones judías, en las diferentes ramas del judaísmo, ¿no? En los fariseos, en los saduceos. Hizo mucha mella, como diríamos, ¿sí? Y esto causó que se molestaran muchos de estos grandes dirigentes y grandes grupos judíos,
porque se les estaba quitando de alguna u otra manera ese dominio, ese control que tenían sobre la fe, ¿no? Y sobre las creencias y prácticas judías. Entonces, eso continuó así hasta mucho tiempo después. Seguían siendo perseguidos los creyentes en Yeshua. Y acontece algo aquí importante, y es que este Herodes manda matar ¿a qué? A uno de los seguidores de Yeshua. Dice que lo mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice aquí que algunos de la iglesia los había aprendido para matarles. De la iglesia está hablando acerca de la congregación, de lo que hablamos la vez pasada en la enseñanza anterior, creo que fue. Sí, en la anterior. Sí, la que hizo mi cuñado la vez anterior. Ahí hubo la explicación acerca de qué es la iglesia, ¿no? Que no es más que la congregación, haciendo referencia a Israel, al pueblo de Israel. Y pues Herodes echó aquí mano de algunos de ellos para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice, viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Y por qué había agradado a los judíos? Pues porque los judíos, hablando acerca de los que seguían sus tradiciones, seguían, digamos que la fe judía tradicional, pues ellos, al ver que Herodes incluso había metido su mano allí y había matado a algunos de los seguidores de Yeshua, pues para ellos era un alivio, ¿no? Que ese movimiento pudiera ser aplacado o acabado de alguna u otra manera. Así que dice que también, viendo que los judíos se agradaron de eso, pues procedió a prender a Pedro. Eso quiere decir que se sintió, digamos, de alguna manera respaldado por ellos. Y los judíos pues se sintieron también respaldados por Herodes. Y hicieron ahí combo para perseguir a los creyentes en Yeshua. Entonces el siguiente objetivo era Pedro. Pedro pues era el que de los que primeramente estaba llevando más el mensaje, el que estaba más ahí en el frente de la batalla, esparciendo el mensaje del evangelio de la fe en Yeshua a los gentiles, ¿no? Ya vimos a Pedro ante Cornelio y todo esto que significaba la apertura a los dispersos de Israel, a los que estaban mezclados entre los gentiles, para que volviesen a la fe del Dios de Israel, de su Dios, y el Dios de sus padres, ¿no? Entonces, esto a los judíos pues les hacía mucho, se les hacía más bien molesto, muy molesto. Entonces, pues, que nos quiten a uno que otro y que nos ayuden a matarlos, pues, no está de más. Entonces dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, habían pasado la fiesta de la Pascua y estaban en el día de los panes sin levadura. O sea, estaban en la primavera, en el mes de Abib. Y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y fíjate que dice aquí que lo entregó a 4 grupos de soldados. ¿Por qué pondría a Pedro en custodia de 4 grupos de soldados? Pues porque Pedro ya era Houdini en esa época, ¿no? Ya era escapista profesional, ya había sido librado por un ángel, ¿no? Del Señor. ¿Y qué? Y esa vez había sido no encarcelado por los romanos, sino por los mismos judíos, ¿no? En esa primera vez. Pero aquí es Roma el que lo encarcela. Y le ponen 4 grupos de soldados. De 4 soldados cada uno, ¿no? O sea, 16 soldados estaban custodiando a un solo hombre, a Pedro, ¿no? Para que no se
les escapara. Y dice, los puso ahí para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto es bien importante de resaltar, porque la labor de una congregación, la labor de la iglesia que se menciona acá, la labor de los llamados fuera, de los que hacen parte del pueblo de Israel, de los que han sido justificados y lavados a través de la sangre del Mesías, de los que siguen la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es solamente a la manera individual que yo la sigo, que yo sirvo a Dios, que yo hago mis cosas, que yo guardo mi Shabbat, que yo como kosher, que yo uso tzitzit, que yo hago esto, que yo hago aquello, ¿no? Sino que era de todos, ¿no? Eso era una congregación allí, era un grupo de personas que se apoyaban los unos a los otros, no solamente en la parte económica, ¿no? Que vimos al principio del libro de los Hechos, que ellos tenían todo en común y que se ayudaban incluso en la economía, se aportaban, se ayudaban, ¿no? Sino que también en lo espiritual debe haber unidad, ¿no? Y esa es la más importante de todas. Y esto refleja lo que la congregación de los primeros creyentes era en realidad. Un grupo de personas que se esforzaban constantemente en la oración, se esforzaban constantemente en la comunión con el Señor y que tenían esa relación íntima con Él y que con sus hermanos pues había esa, valga la redundancia, hermandad. Entonces cuando apresan a Pedro, ¿no? Cuando lo meten a la cárcel los romanos, pues dice aquí que la congregación, la iglesia, hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿no? Y hemos sido puestos para que oremos los unos por los otros. Hemos sido puestos para que nos alentemos los unos a los otros, para que nos animemos, para que nos ayudemos, ¿verdad? Para eso hemos sido puestos. No solamente mi hermano es, porque nos reunimos en la iglesia, es mi hermano porque yo lo veo cada Shabbat, porque lo veo en las reuniones, porque está ahí conectado y ya listo, sí, ahí tengo mis hermanos. No es solamente eso. Es para que cuando estemos pasando por dificultades, para que cuando estemos pasando por momentos de debilidad, de flaqueza, de tristeza, de enfermedad, de dolor, de angustia, de lo que sea, pues hallemos en nuestros hermanos apoyo. Aunque nuestra confianza está puesta en el Eterno y sobre todo es lo que importa, para eso estamos puestos los unos con los otros, para orar, para ser de apoyo, ¿no? Así que sucedió eso, ¿no? El apóstol Pedro fue encarcelado, pero toda la congregación de creyentes estaban orando por él, de día y de noche, ahí sin cesar, constantemente. Y cuando Herodes, verso 6, le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínate, tenía 16 soldados que lo cuidaban. Y dice que tenía un soldado a cada lado y estaba encadenado. No sé si esposado a ellos, creo que más probable estaba esposado a ellos. Encadenado a los 2 soldados, guardas ahí enfrente, justo en la puerta delante. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, ya estaban todos dormidos. Los soldados también estaban ahí dormidos. Tocó a Pedro en un costado y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, ¿no? Así como ya lo había sacado de una cárcel, pues aquí no iba a ser la excepción. Y dice que las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Ponte tu manto, seguramente un talit, ¿no? Una prenda de vestir muy común
en la antigüedad, en el judaísmo. Entonces, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, ¿no? Dijo, estoy dormido acá, estoy viendo un sueño, es esto, ¿no? Y el ángel se le presentó y lo liberó a Pedro, lo sacó. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿no?, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel lo acompañó y le dijo, hasta aquí, mijito, váyase. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué es lo que seguramente estaban esperando los judíos? ¿Mm? Que lo mataran, ¿no? Y Herodes seguramente iba a hacer lo mismo. Iba a hacer eso que había hecho con Jacobo. No, el que menciona aquí que ya había matado a Herodes. Entonces, ¿qué? Entonces estaba listo Pedro para morir, pero el Señor tenía otro plan. Y aquí es donde vamos a profundizar un poco acerca de los planes y los propósitos del Señor. Estoy buscando aquí una cita. 34. Los planes y los propósitos del Señor, que son perfectos, que el Señor cuida de sus siervos, de los que le sirven con devoción, con integridad, con diligencia, porque Pedro pues era un apóstol que estaba en constante trabajo y ardua labor al servicio del Señor. Él no estaba haciendo esto para su propia gloria, no estaba haciendo esto para alcanzar algo más que lo que el Señor ya le había dicho que alcanzaría. Su galardón, su recompensa, claro, eso sí es normal, pero lo estaba haciendo con pasión, con amor. Y el Señor en Pedro, como en muchos de los apóstoles y muchos de los que han hecho la obra incesable, incansable de servir a Dios y de llevar el mensaje de la palabra, pues han sido testigos de grandes obras y de grandes milagros que el Señor hace para con los que le temen, ¿no? De hecho, el salmista David, aquí hablando pues de que hubo un ángel que se apareció, se le presentó, le rompió las cadenas, se las quitó, le abrió las puertas y lo sacó. Dice en el Salmo 34:7, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? Así que no es nada del otro mundo, no es nada extraño que la escritura mencione esto y que esto pues acontezca, el hecho de ser guardados, de ser protegidos, de ser cuidados por incluso por los mismos ángeles. Dice la escritura por allá en un pasaje que los ángeles son hechos espíritus ministradores a favor del hombre, a favor del pueblo de Dios, ¿no? Y en contadas ocasiones hemos visto en la escritura esos ejemplos de personas que se esforzaron diligentemente por hacer la voluntad del Señor y el Señor los respaldó. Entonces, ver en la escritura esos ejemplos de siervos que fueron librados, ¿no? Incluso por ángeles. Recordemos a Eliseo. ¿A Eliseo fue? ¿O fue Elías? No, fue Eliseo. Eliseo con Jesse, ¿no? Que estaban habían sido capturados por los asirios.
¿no? Estaban allí y estaban rodeados en una fortaleza y dice que el Señor les dejó ver, ¿no? A un puñado, así un ciento de ángeles que estaban allí para defenderlos en contra del ejército que estaba, ¿no? Se les presentaron así, un reguero de gente. Entonces, no es extraño este tipo de cosas que suceden en la escritura. No es extraño que pasen este tipo de manifestaciones, ¿no? Y que el Señor use a sus mensajeros, a sus siervos a favor de nosotros. Espérenme, les digo. Voy a poner otra cita aquí. En Hebreos 1, 5 en adelante, habla acerca del Hijo y que es mayor que los ángeles. Pero fíjate lo que dice aquí el autor de Hebreos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo te seré por padre y él me será por hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice. ¿Qué dice? El que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y esto que dice Hebreos es citando a David en uno de sus salmos, en el Salmo 104:4, dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, ¿no? Así que al servicio del Señor están aquellos que conocemos o se nos menciona en la escritura como ángeles, que la palabra hebrea es malach, y malach no es más que un mensajero, ¿no? Un ministro, un enviado de parte del Señor. Pues en esta ocasión, uno de estos es enviado a abrirle la cárcel a Pedro, a sacarlo allí a libertad, con el propósito de que éste siguiera cumpliendo su encomienda, ¿no? De llevar el mensaje del evangelio a todo el pueblo de Israel que estaba disperso. A ellos entre los gentiles. Era necesario que esto aconteciera. Y hasta que el propósito del Señor no fuese cumplido en la vida de cada uno de los apóstoles, en lo que ya Él había anunciado que harían y los había destinado para que hicieran, pues mientras tanto que esto no se cumpliese, pues ellos seguirían llevando el mensaje y el Señor seguiría librándolos de este tipo de cosas. Así le pasa a Pablo más adelante, también se menciona que es apresado por los romanos, pero luego el Señor lo libera, ¿no? Entonces, no es extraño que mientras que el propósito del Señor que tenía para estos hombres no se cumpliese, pues que los librara de maneras sobrenaturales, ¿no? Porque en medio de 16 soldados que tenían custodiando a Pedro, pasara por en medio de todos ellos y fuese librado. Dice que lo sacó de la cárcel, lo pasó una calle más delante y allí el ángel se fue y Pedro quedó allí solo. Y dice que cuando esto aconteció, dice que volvió en sí Pedro y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo que esto no era una visión, que esto es real y que estoy aquí afuera y que el Señor puso a mi favor a su ángel para que me librase. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No, este es otro. Porque este era un Juan que tenía por sobrenombre Marcos. De Marcos. Pero ese era otro Juan. Estaba Juan Alberto, Juan Marcos, Juan Camilo, Juan Carlos y Juan el hermano de Yeshua. Sí, hay varios Juanes. Y lo curioso no es eso, ¿no? Es como, ¿cómo es tu nombre? No, yo me llamo Juan, pero tengo por sobrenombre Antonio, ¿no? Y uno como que... Este llamaba Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos. Donde muchos estaban reunidos orando. Dime. No. Pasa lo mismo que Pablo. Es Saúl, que tenía por sobrenombre Pablo. Ujú. Johanna, que tenía por sobrenombre Marcos. Son dos nombres. Perdón por la rascada de la garganta. Sí, los nombres Marcos, Pablo, ¿no? Pedro. Estos eran nombres griegos, porque el nombre de Pedro era Simón, ¿no? El nombre de Pablo era Shaul. Este nombre de Marcos era Johanán, ¿no? Juan. Entonces, esa era la manera de identificarlos, ¿no? Tanto pues con su nombre hebreo como con un sobrenombre griego. Dice, y estaban allí reunidos y dice que llegó Pedro, corriendo allí. Y dice que cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué dice los pasajes anteriores que estaban haciendo las de la iglesia de día y de noche constantemente por Pedro? Orando. Estaban orando sin cesar, ¿no? A César siempre lo dejaban por fuera y ellos oraban allá adentro. No mentiras. Oraban sin cesar. Constantemente estaban orando. Pero ¿qué aconteció? Que ellos estaban orando fervientemente allá, dándole a la oración, cuando de repente el Señor contestó su oración. ¿Cómo? Pues Pedro estaba a la puerta. Y lo curioso es que esta muchacha, Rode, pasó para la historia, de que fue la chica que corrió a abrir la puerta y cuando escuchó la voz de Pedro, en vez de abrirle, se devolvió a decirles a ellos, ¿cierto? Y cualquiera hubiera dicho, oiga, pero si Pedro estaba en la cárcel y está aquí, pues ábrale rápido porque le deben venir persiguiendo, alguna cosa de esa. Se devolvió a avisarles en vez de abrirle a Pedro, ¿no? Y dice que de gozo, no lo hizo de mala, ella se alegró y dijo, ay, ¿cómo es posible? Estoy escuchando la voz de Pedro, y se devolvió y les contó allá adentro y les dijo, Pedro está a la puerta. Y ellos le dijeron, oiga, está loca, ¿no? Porque pues Pedro era en la cárcel, ¿cómo va a estar allí en la puerta? Está loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta. Imagínense, Pedro acaba de fugarse de la cárcel. El ángel le abrió la puerta de la cárcel y eso. Estaba a punto de que Herodes lo sacara ante los judíos y lo más probable es que lo mataran, ¿no? ¿Cómo estaría Pedro de angustiado en esa puerta ya de la familia de Marcos, golpeando para que le abrieran, ¿no? Y esta muchacha es Pedro y ellos, no, esto está loca, de pronto es un ángel, alguna cosa que usted vio allá rara, pero no, ese Pedro no es, y Pedro allá, que me abran, que me vienen persiguiendo. Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la seña de que se callaran, porque se estaba fugando y si la gente empezaba, ay, Pedro, pues lo delataban, ¿no? Hicieron, cállese, déjenme entrar. Y cuando entró y se les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Fíjate que este Jacobo que menciona acá, ¿no? No es el mismo que acaba de mencionar empezando el capítulo, que lo mató Herodes, ¿no? Este Jacobo sí era el hermano de Yeshua. Lo había resucitado. No, este Jacobo que aparece aquí sí era el hermano de Yeshua.
El que más adelante en Hechos 15 pues se le considera como el líder del concilio en Jerusalén, ¿no? Pues ¿por qué? Porque, o sea, se le considera como líder porque él tomó la vocería cuando es el hecho de dar las directrices para los nuevos creyentes que estaban viniendo a la fe. Pues él toma la vocería luego de que habían discutido todos los apóstoles, habían dicho, bueno, ¿qué hacemos? Él toma la vocería y dice, bueno, esto y esto, aquello hay que hacer. Eso lo veremos ahora en Hechos 15, ya estamos prontos a llegar a ese capítulo. Pero este Jacobo era ese. Entonces, ¿qué dice Pedro? Les cuenta y les dice, pero cállense y vayan y cuéntenselo a mis hermanos y a Jacobo. Dice aquí en el capítulo 17, ¿no? Dice, háganselo saber a Jacobo y a los hermanos, ¿no? Y salió y se fue a otro lugar. Se dijo, yo me escondo mejor, porque si ya me libró el ángel una vez, no demos papaya, ¿no? No sea que no me libre otra vez. Entonces, se fue para otro lugar. Y le mandó informe a los hermanos, a los apóstoles y a Jacobo, ¿no? Ahí en cabeza de Jacobo. Dice, luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Y por qué no hubo no poco alboroto? Dice. Suena como extraño. Pero es la manera de la Reina Valera narrarlo. Pero lo que dice es que se enloquecieron porque eran 14 soldados puestos por Herodes custodiando a un solo hombre. Y se les voló. Y cuenta la leyenda. No mentiras. Sucede que estos soldados que custodiaban presos y del calibre de Pedro y del calibre de cualquier preso que fuese encomendado, si ellos no guardaban la vida de este hombre, o sea, lo custodiaban y que no se les escapara, pues esto llegaba a ser causal incluso de la muerte, ¿no? Por causa de que ellos eran responsables de que cuidaran a Pedro y no lo dejaran volarse. Entonces dice que hubo un gran alboroto entre los soldados, los que estaban custodiando a Pedro. Pues imagínense, se nos escapó y ahora ¿con qué le respondemos a Herodes? Dice, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Entonces, ahí es donde les digo que a un guardia de este tipo, custodiando a un preso tan preciado como Pedro, era la vida de él o la mía, ¿no? Entonces no era un trabajo como muy chévere, porque si se te escapaba, si pasaba algo, tú eras el que corría con los gastos, ¿cierto? Entonces los interrogó, ¿dónde está? No sabemos, los llevó a matar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Estaba Pedro de visita en Judea y luego se fue. ¿Dije Pedro? ¿O Herodes? ¿Dije Pedro? Bueno, Herodes era el que estaba de visita en Judea y se fue para Cesarea. Luego dice el verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y la muerte de Herodes es bien fea, ¿no? Porque, bueno, la escritura menciona, de hecho Pablo en Romanos lo menciona, ¿no? Que aquel que no glorifica a Dios, el Señor los entrega a una mente reprobada y los deja a sus pasiones y bueno, y luego terminan ellos pues siendo destruidos. Pero aquí este Herodes recibe una reprensión directa del Señor, ¿no? Y dice que fue dado muerto por el Señor
porque dice aquí, por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, aquí era lo que les decía ahora. El Señor cuida de sus vasos, de sus instrumentos, de los que Él ha llamado para servirle, para llevar el mensaje, para hacer su obra. Y estos que se interponían en el camino, estos que se levantaban en contra del propósito que el Señor ya había puesto, que el Señor ya había designado, pues les ocurría este tipo de cosas, ¿no? Y eso lo vemos, constantemente en la Escritura. ¿Por qué? Porque desde Faraón, ¿no?, en adelante, hemos visto el ejemplo de hombres que se levantan en contra del Señor, de hombres que pelean en contra de la voluntad del Señor, y el Señor termina destruyéndolos, ¿no? El faraón termina, como dice el cántico, en el mar, cubierto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El de los babilonios cuando llevaron cautivos a los judíos. ¿Cómo es que se llamaba? Creo que sí, pero es que creo que fue el hijo de Nabucodonosor. Creo que fue el hijo de Nabucodonosor. Mientras que él estaba haciendo una gira. Bueno. Bueno, ese que estaba ya en una fiesta cogiendo las cosas sagradas porque se les habían acabado los vasos y sacaron las copas de vino, todas esas cosas para tomar ahí, para embriagarse. Y viene una mano y escribe ¿cómo es que es? Mele tekel uparsim, ¿no? Y es como que ha sido pasado, ha sido puesto en balanza, ha sido reprobado, y el Señor. Y dice que esa misma noche el ejército de los persas, ¿no?, de Ciro, de Darío fue, no, de Ciro, no, los persas, que vienen por mano de Ciro y rodean aquella noche a Babilonia y entran y acaban con todos, y ahí se le acabó el reinado, ¿no? Entonces, bueno, y varios ejemplos así de incluso instrumentos que son puestos para probar al pueblo, para reprender, Belsasar se llamaba, para reprender al pueblo, pero luego se engrandecen, se ponen muy, como decimos nosotros aquí en un dicho, de mucho café con leche, ¿sí? Y el Señor los abate o los humilla. Y Herodes pues también se creía muy café con leche, ¿no? Y el Señor viene y lo abate, ¿no? ¿Todo por qué? Porque estaba haciendo tropiezo, estaba haciendo obstáculo para que el mensaje de la palabra del Señor se expandiese por el mundo de aquel entonces. Amor, un poquito, gracias. Entonces estaba haciendo un obstáculo. Entonces el Señor, ¿qué hace? Pues bueno, el que no es conmigo contra mí es, el que no junta conmigo desparrama. Y dice que murió aquí. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿no? Y ahí es donde, como decía el compadre ahora, y ahí es donde sale el evangelio de Marcos, de este que paseaba con Pablo para arriba y para abajo, y con Bernabé acompañándolos en sus viajes misioneros. De ahí es donde sale este Marcos, que era un escritor, un historiador allí, contando los hechos de Yeshua, ¿no? Y bueno,
el hecho es aquí en este capítulo que el Señor guardó de Pedro, lo custodió a él, lo sustentó por causa de que este estaba haciendo su obra, estaba llevando el mensaje, estaba guiando al pueblo, estaba haciendo la voluntad que el Señor le había mandado hacer. Y mientras que esto esté así vigente, pues el Señor va a estar allí peleando por los suyos. Y hay algo que debemos aquí reflexionar un poco, y es el tema de la oración, ¿no? Aquí estaba toda la congregación de los creyentes orando y orando por él para que Pedro pudiese salir de la cárcel. Y digo que debemos reflexionar con esto porque cuando aprendemos acerca de que la voluntad del Señor se va a hacer, que la voluntad del Señor es perfecta, que la voluntad del Señor se cumple sin importar si nosotros intervenimos o no en ella, el Señor termina haciendo su voluntad. Pues esto no quiere decir que no haya que orar, ¿no? Porque podemos de pronto caer también en el error de decir, bueno, pues si el Señor igual hace su voluntad, si el Señor hace lo que le parece, hace lo que quiere, ¿no? Pues, ¿para qué orar? ¿No? ¿Para que yo ponerme a orar por algo que sé que al final de cuentas el Señor terminará haciendo bajo su voluntad, ¿no? Y esto lo digo porque podemos incurrir en algo que nos puede apagar de alguna manera en el espíritu, en el fervor de seguir al Señor, de estar en comunión con Él. Porque si, obvio, tenemos que descansar en su voluntad, obvio, tenemos que decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pues, de hecho, Yeshua cuando nos enseña acerca de la oración, nos dice, cuando oren, oren así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? Pero fíjate que por más de que en la oración que nos enseña Yeshua que tengamos, ¿no? Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No quiere decir entonces que no oremos. ¿Me hago entender? Por más de que la voluntad del Señor se termine haciendo en nuestras vidas, en los que nos rodean y va a ser así, no quiere decir que no oremos, que no levantemos un clamor, que estamos en necesidad, entonces no nos postremos delante del Señor y le digamos, Señor, te necesito, ayúdame con esto, con aquello, ¿no? Entonces, obvio, descansar en sus propósitos, descansar en su voluntad, pero haciendo lo otro que nos corresponde a nosotros, nuestra parte, y es orar. Es como estuvimos estudiando la vez pasada. No, creo que no. Creo que mañana mañana, no. Sí, la vez pasada. Ya ni sé qué día es hoy. La vez pasada, no, sí, la vez pasada que estuvimos estudiando en cuanto a la despedida de Samuel, ¿no? Y que él les dice al final pues de su vida, antes de que empiece a reinar Saúl y él ya salga del plano de Israel, le dice al pueblo, bueno, tengo en mi conciencia que he hecho lo que ustedes me han pedido, incluso aquí tienen el rey que me pidieron, ¿no? Y no les debo nada a nadie, no les he quitado nada, no he sobornado, no he aceptado soborno, no he admitido cohecho, no he hecho esto, no he hecho aquello, he sido una persona bien. Y todo el pueblo dijo, sí, es verdad, ha sido justo, ha sido bueno con nosotros. Y luego él les dice, bueno, pero yo les diré a ustedes, ¿no? Que veíamos, yo les diré a ustedes lo que han hecho mal, y les dice que ustedes han pecado, que han hecho lo malo y que han querido incluso pasar por encima del propósito y de la voluntad del Señor pidiendo rey. Y bueno, el Señor se los ha concedido, pero ustedes han hecho mal. Y veíamos que el Señor estaba disgustado con Israel por haber pedido rey. No era el momento, no era el lugar, no era el rey incluso que necesitaba Israel. Pero cuando en esas lágrimas de cocodrilo que hablábamos, el pueblo se arrepiente y dice,
perdónanos, ora por nosotros, no nos dejes aquí morir. Entonces el Señor no sino Samuel, les responde y les dice, lejos esté de mí, ¿no? Que pecaría yo contra el Señor si yo cesara de orar por ustedes. O sea, por más de que sea cabezón, sea torpe, sea necio, sea lo que sea, pues es una instrucción. Oremos los unos por los otros, ¿no? Estemos en ese espíritu, en unidad, pidiendo y clamando por los que lo necesitan, ¿no? Aunque la voluntad del Señor se termine haciendo en sus vidas, oremos y clamemos por aquellos que lo necesitan. Y podríamos decir, bueno, pues es que Pedro igual si estaba encarcelado, el Señor igual lo iba a liberar, lo iba a sacar de ahí porque su propósito era que siguiera esparciendo el mensaje del Evangelio por todo lado. Entonces no oremos. No, claro, la iglesia estaba ya orando constantemente. Entonces era lo que hablábamos en el libro de Samuel. Lo mismo, que el pueblo es cabezón, que el pueblo es terco, que el pueblo es rebelde, que el pueblo es contumaz, que el pueblo tal, no sé qué. Pues sí, pero mi labor es orar por ellos. Si se arrepienten bien y si no, pues igual problema de ellos y la voluntad del Señor termina haciéndose. Pero si yo no lo hago, pues a mí me va a ser contado por pecado. La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y qué de malo tiene orar por alguien que esté perdido, que esté mal, que esté afligido, que esté sufriendo? ¿No? Ha pasado muchas veces y en muchas ocasiones que nos dicen hermanos a nosotros, incluso nuestra propia familia pasa por esas situaciones de un familiar enfermo, ¿no? Esa situación es bien compleja. Uno siempre que llega a ese momento, yo lo medito mucho porque es que es muy complejo que a ti te digan, tengo mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi abuela, el que sea, está enfermo y está grave, ¿no? Y que en verdad pues sí está muy, muy, muy grave. Y le dicen, pero ora, porque yo sé que el Señor puede sanarlo, porque yo sé que el Señor puede ayudarlo. Claro, el Señor lo puede hacer. Y uno ora y se postra y nos ponemos en oración y oramos para que el Señor sane, para que el Señor tenga misericordia, ¿no? De la persona. Pero de pronto se muere la persona. Y uno queda como una sensación extraña, ¿no? Porque oramos, nos pusimos a clamar porque la salud mejorara y no mejoró, sino que se murió. Y entonces hay uno que hace, uno que dice ahí, ¿no? Alguna vez mi papá, hace muchos años atrás, contaba una anécdota que le sucedió a él con respecto a la oración, ¿no? Y a esa fe que uno puede tener y a ese fervor de creer en el Señor que puede incluso levantar a alguien de los muertos, porque uno puede tener esa pasión y en ese primer amor estar uno allá, mejor dicho, eso Dios hace lo que sea, ¿no? Y él cuenta que una vez le pidieron que fuera y orara por una persona y estaban en ese como empezando en todo esto y pues cuando están empezando en todo esto pues uno está muy muy feliz, muy ferviente, muy amoroso, muy dispuesto a lo que sea y dice que lo llamaron y él fue a orar y cuando fue a orar por la persona pues dice que entró allá al hospital y eso mejor dicho oró y eso sintieron de todo que pasó allá mejor dicho y bueno, y cuando salió le dijeron, ¿y qué piensas? ¿Qué va a pasar? Y dice, no, eso el Señor la sana, creo que era una mujer, no recuerdo bien qué contaba mi papá. Eso el Señor la sana. Y todos, uy, felices que el Señor la va a sanar, no, mejor dicho, eso de todos, súper felices. Entonces, estaban como ahí en ese apogeo del, del primer amor, de la unidad, del fervor de la oración y todo eso. Entonces, ¿y qué piensas? No, pues va a vivir, ¿sí? Eso el Señor la sana. Y dice mi papá que llegó a la casa y no alcanzó creo que a entrar o cuando estaba entrando sonó el teléfono y le dijeron, pastor, acaba de morir. Y entonces él dice que sintió como ese baldado de agua fría como
como de, pero si yo estaba ya orando y eso, mejor dicho, eso sopló el viento, se levantó todo el mundo, eso, mejor dicho, una cosa de locos. Y llego acá y me dicen que murió. Entonces decía él contando eso, decía, pues aprendí ahí que uno puede orar y rasgarse los vestidos y clamar y decirle, Señor, no te lo lleves, sánalo, no sé qué, pero si la voluntad del Señor está dicha de que no sea así, sino que la persona ya parta, ¿cierto? Que se muera, que deje este plano, pues, pues ahí es donde les digo que por más de que uno ore y haga de todo, pues no va a suceder. Ya el Señor ha determinado algo. Pero ahí es donde les digo también que eso no quiere decir que no entonces no oremos, ¿verdad? Porque entonces no, pues ya uno lo ve como, no, eso ya está muy enfermito, eso yo creo que sí, no, pues sí está complicado que, que, que siga viviendo de esta manera y de aquella, pues por lo que ha pasado y no sé qué. Ah, ya estoy ya para qué orar, pues el Señor ya determinó algo. Entonces, no podemos actuar de esa manera porque pues estamos eh, para orar los unos por los otros, para fortalecernos, para ayudarnos, ¿cierto? Y para que el que esté pasando necesidad, para el que tenga un familiar, una persona que esté sufriendo de alguna enfermedad, de alguna cosa, pues orar y pedirle al Señor de su misericordia. Pero si en su plan está que su misericordia sea esa, que su voluntad sea esa, pues ahí ya no podemos eh, estorbarlo o truncarlo por más de que querramos. Entonces, ahí es donde les digo que es un tanto complejo, yo lo pienso, cuando ha sucedido este tipo de circunstancias, porque uno dice, bueno, sí, claro, oramos y pedimos, Señor, sánala, pero la manera es, pero que se haga tu voluntad. O sea, que al final de cuentas tu voluntad sea hecha en la vida de X o Y persona por la que estemos orando, porque no oramos ni para que tú hagas lo que nosotros queremos, ni para que como torcerte el brazo y como para decir, bueno, Señor, ese es tu plan, pero yo quiero como que otra cosa. Yo quiero como que hagas otro plan, como que, ¿por qué no lo cambias, no? Entonces, es aprender a descansar en la voluntad del Señor. Y, pues aquí en este pasaje, pues la voluntad era que Pedro fuese liberado, que Pedro saliese, ¿verdad? Y hubiese orado el pueblo o no hubiese orado, pues igual el Señor lo iba a liberar. Pero, entonces están las dos caras. Es orar sin cesar por el enfermo, por el necesitado, por el que, pues, por lo que sea, pero orar. Pero siempre que en esa oración y que siempre en ese clamor y en esa petición vaya, Señor, pero que tu voluntad se haga. Porque cuando yo dejo precedente de que la voluntad del Señor se haga, pues no me voy a afligir ni me voy a angustiar si lo que resulta después de esa oración no es lo que yo quiero. Porque es que ahí es donde está el problema. En lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, en lo que está en mi corazón es que, pues, que todo salga bien, en que todo se mejore. Pero si el Señor ha determinado que eso no va a ser así, sino que ya es tiempo de partir, de que ya es momento de que no se siga haciendo así, que no siga viviendo la persona o X o Y, pues, pues qué se le puede hacer ahí, ¿no? Pues aprender acerca de que la voluntad del Señor se va a hacer, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Pero yo descanso en su voluntad cuando la entiendo, cuando la acepto y cuando descanso en Él y digo, Señor, eso es lo que tú quisiste y yo estoy en paz con eso. Porque ahí también hay un peligro y es que si no se hace lo que uno desea, lo que uno quiere, pues puede llegar uno al punto incluso de renegar y pelear contra Dios y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues llegaríamos a la conclusión a la que llegó Job, ¿no? Cuando estudiamos Job, pues aprendemos mucho acerca de esto. Y es que Job, incluso sin haber hecho nada malo, el Señor le permite que pase por una prueba tremendísima, ¿no? Les recomiendo el libro de Job si no lo han estudiado. Tenemos una lista de reproducción aquí que la pueden estudiar junto con nosotros y aprender. Pero en resumen, Job no había hecho nada malo y el Señor le permite ser probado. Probado a tal nivel de quedarse sin nada, incluso con una enfermedad,
y por ahí botado en la calle y dice que se rascaba con una teja por ahí porque tenía lepra y estaba llevado, ¿no? Y investigaban los amigos, él mismo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor le terminó respondiendo, pues, ¿tú quién eres para decirme qué debo hacer yo o no? Le dirá el barro a su hacedor, hazme de esta manera o hazme de aquella, ¿no? El Señor hace con el barro lo que a él le parezca. Y ese es el punto que de pronto para nosotros es difícil aceptar, pero que es mejor aprender a amar, a considerar y a creer de que la voluntad del Señor es perfecta, es buena, ¿sí? Que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Eso quiere decir que lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo, pues al final va a ser bueno, siempre para nosotros, porque es su voluntad y nos va a ayudar para bien. Entonces, mis hermanos, aprendamos a descansar en la voluntad del Señor, aprendamos a confiar en su palabra, a creer que Él es el hacedor, Él conoce todas las cosas, Él sabe qué es lo bueno para nosotros, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros solamente reposemos en Él, para que cuando su voluntad sea hecha, tú y yo podamos respirar profundo y decir, eso fue lo que el Señor quiso, eso fue lo que el Señor deseó, y no dar golpes de pecho y de pronto incluso pelear contra el Señor mismo, diciéndole por qué sucedió así, si no debía pasar así, si pasó así era porque así era necesario que pasara. Entonces, descansar en sus propósitos y en su voluntad es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Siempre oramos, ¿no? Señor, te entrego mi vida, te entrego mis sueños, mis anhelos, mis planes, mis deseos, todo. Pero hágase como yo quiero. Y pues ahí de qué funciona eso. ¿Cómo funciona eso? O sea, yo le digo, Señor, estoy a tus pies rendido, haz tu voluntad en mi vida. Pero cuando la va a hacer, entonces decimos, Señor, pero no, así no. De esta manera. Entonces no estoy dejando que él haga su voluntad, sino quiero es que haga la mía, ¿no? Entonces, reposemos y descansemos en el Señor. Y aprendamos a amar sus propósitos, sus planes. Caminemos en rectitud, en verdad, en integridad, en devoción, en justicia, en amor, y que todo lo que acontezca en nuestra vida, créanme, va a ser para bien. Va a ser para bien. Porque está escrito, porque el Señor así lo ha dicho, y Él no es mentiroso, Él es fiel a sus palabras, ¿verdad? Los infieles somos nosotros, los que le negamos somos nosotros, los que le damos la espalda somos nosotros, pero Él es fiel a su palabra, y su palabra es firme, dice que está firme en los cielos, permanece. Entonces, confiemos en el Señor y reposemos en Él. No dejemos de orar, por más de que su voluntad se haga, no dejemos de clamar, no dejemos de ayunar, de orar los unos por los otros y de esforzarnos en amor para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Y así, al final de todo esto, nos veremos, nos sentiremos más bien contentos, complacidos, felices, bendecidos de que hicimos lo que se nos puso a hacer, que cumplimos su voluntad y que el Señor cumplió su palabra para con nosotros. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra confianza en Él y dejamos que Él tomara control de nuestras vidas, ¿no? Así que la enseñanza hoy es: entrégale el puesto de conductor a tu Señor, al Eterno, ¿sí? Si te gustan las motos, pues que Él la maneje. Si te gustan los carros, pues que Él maneje. Si te gustan los aviones, pues que Él lo maneje. Los barcos, pues que Él lo maneje. El asunto es que no seas tú el que lo pilotee, sino que sea Él. Porque así llegarás a buen destino, llegarás a buen sitio, porque el que te llevará es Él. Cuando nosotros metemos la mano y empezamos a mover para aquí, para allá, uy, pero yo no quiero para allá, yo quiero es para acá y no sé qué, ahí es donde empiezan los problemas, porque nos metemos por la destapada, nos metemos para allá por la que está embarrada y después, Señor, ayúdame. Y viene el Señor, pero es que esa no era la vía que debías coger, era por acá. Entonces,
descansemos en su voluntad, reposemos en Él y verán que Él nos guiará a verdes prados y nos hará descansar. Que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde y les prospere. Muchas gracias por vernos. No olviden compartir, suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda a que estos videos puedan llegar a muchas más personas. Nos veremos en una próxima ocasión, si el Eterno lo permite, en estos estudios que hacemos. No olviden que de lunes a jueves tenemos estudios a las 6 de la tarde, los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 11:30 y a las 4:30 de la tarde. El Todopoderoso les bendiga y recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tofa todo, Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech